abandono y la problemática que lleva o lo tanto que influye en las conductas criminales. Acompáñenme. Hoy estamos con la presencia de la directora de este jardín. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Gutiérrez Carrillo y efectivamente soy la directora del Jardín de Niños Submarinos de Veracruz. Maestra, si le parece, le voy a hacer unas preguntas acerca del abandono infantil, pero yo lo voy a dirigir más hacia el aprendizaje. Claro que sí. En el desarrollo de su carrera y en el desarrollo de su trabajo en esta institución, ¿usted cómo visualiza a las personas que ingresan y a los niños que se ven que son abandonados o desatendidos por los tutores? Mira, es un tema un poco delicado porque efectivamente nosotros en la labor que tenemos como docentes siempre nos damos cuenta o cada año visualizamos problemas diferentes en las familias de nuestros alumnos, pero estos problemas son a nivel sociedad, nunca son los mismos. Sin embargo, siempre se ve de alguna u otra forma el abandono. Ya puede ser el abandono por descuido, porque por los estilos diferentes de crianza, entonces hay un abandono ante estos pequeños porque los estilos de crianza no son los más adecuados ni los más. ¿Usted que se debería de brindar la mayor atención dependiendo a los ciertos ciclos escolares? No, creo que es lo mismo, la importancia es la misma, sin embargo se tiene que tratar de diferente manera en cada nivel, porque no es lo mismo en preescolar, o sea, no se refleja de la misma manera en preescolar que se refleja en primaria y que se refleja en secundaria. Es la misma importancia, pero el trato, o sea, la manera de tratarlo es diferente. Y en preescolar, ¿qué son las emociones o cuáles son los trabajos que ustedes realizan con los niños para ayudarlos en ese tipo de situación? Principalmente en preescolar hablamos de que el niño tiene que tener un buen desarrollo y una buena comunicación con sus pares. Es aquí donde se trabaja, se hacen muchas actividades para desarrollar finalmente lo que es la autonomía, que los niños sepan ser autónomos, que sepan amarrarse las agujetas, que sepan cuidar sus objetos, que tengan esa autonomía, que sepan ir al baño solos, que sepan comunicar sus necesidades básicas, porque hay niños que no saben comunicar sus necesidades básicas. Y entonces es la autonomía, desarrollar al 100% la autonomía. También desarrollar esta parte del respeto hacia ellos primero y hacia los demás, el reconocimiento de ellos como individuos, como personas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí también va a partir que ellos tengan el desarrollo de la autorregulación. Hablamos en este sentido de que precisamente no sean agresivos, respeten a los compañeros, respeten el entorno. A eso llamamos con autorregulación. Que no hagan berrinches. Finalmente eso viene de la autorregulación. Toda esta parte, que sean tolerantes, que toleren la frustración a esta edad. Eso es lo que nosotros tratamos de desarrollar más. Platicar con usted Para servir. y nos estamos viendo. Gracias. Mi nombre es María del Rayo Rivera Vallejo, yo formo parte del equipo de USAED. Buenos días, soy la maestra Claudia Flores Paqui y en este caso atiendo al grupo de tercero B. Los niños tienen características entre 5 a 6 años. Buenos días, mi nombre es María Guadalupe Zompualteca y yo atiendo el grupo de tercero A. Mis chaparritos igual tienen entre 5 y 6 años aproximadamente. Buenos días, maestra. ¿Cuáles consideran que son las conductas que presenta un niño que refleja la desatención en casa? Pues yo considero que son niños que se muestran retraídos, inhibidos, tienen dificultad para integrarse junto con sus compañeritos y incluso las mamis, yo creo que el apoyo también que te muestran pues es poco o es casi nulo. Son chicos que incluso no te cumplen con tareas, no te cumplen con materiales y pues dificultades en general. Sí, esta característica pues parte desde el hogar, puesto que los niños
reflejan ciertos comportamientos, principalmente al relacionarse con sus compañeros. En este caso, pues no muestran, principalmente se les dificulta mostrar sus emociones, porque como acaba de decir la compañera, sí se reprimen ante esta parte. También se les dificulta establecer pues esa comunicación afectiva con sus compañeros con los cuales conviven diariamente. Bueno, nosotros como maestros de educación especial, cuando hay un pequeñito con alguna necesidad educativa, también se refleja porque nosotros vemos el problema un poquito más profundo, ¿no? O sea, nosotros tratamos primero de saber qué atención tienen desde casa para que el niño sea integrado a un grupo regular, en este caso con las educadoras, se tiene comunicación todo el tiempo. ¿Y cuáles son ciertos casos que ustedes han presenciado? ¿Cómo ven el estilo de vida de los papás? ¿Cuáles son los trabajos que llegan a adquirir? ¿Cuáles son el estilo de vida de los niños? Quiero saber acerca de ustedes cómo observan este tipo de familias. Pues yo creo que, por ejemplo, en el caso de Valentina, o sea, desde que llegan los chaparritos, tú los ves, tú los identificas porque son niños que se ven desatendidos, no los peinan, se ve incluso poca higiene en el uniforme, si es que lo traen, porque incluso a veces no tienen el uniforme, entonces se ve en la ropa, en los zapatos, en el peinado, desde ahí tú los ves que son desatendidos por sus familias. Pues posteriormente eso se refleja ya en los recursos que nosotros como docentes pedimos para poder pues que ellos puedan llevar a cabo sus procesos de aprendizaje en base a lo que nosotros les enseñamos, porque no hay cumplimiento desde ahí también. Todas estas barreras de aprendizaje las empezamos a detectar desde que nosotros llevamos a cabo un diagnóstico inicial, desde que establecemos una entrevista con padres de familia y ya el primer contacto con los alumnos. Como docentes, ¿ustedes cómo consideran que esto llegue a influir en las conductas criminales que se ven o que se reflejan en los adolescentes, o el hecho de que lleguen a consumir sustancias psicoactivas desde muy temprana edad? Pues yo creo que sí les impacta porque sabemos que el preescolar pues es la base, ¿no? Es el apoyo, lo que los va a formar como personas en su futuro. Entonces yo creo que desde ahí se nota que las mamás no les ponen la atención, mamás o papás, no les ponen la atención que debiera hacer. Y no les dan como tal esa formación, ese seguimiento a través de los años, y son cargas que ellos van arrastrando desde el preescolar, la primaria, y la van reflejando en un futuro. Así es, también estoy de acuerdo con la compañera. En pues, primer momento de la etapa de los pequeños, pues son dependientes de sus padres, ¿no? Entonces todo lo que ellos en su contexto les rodea, pues en ellos les está impactando, pues desde que observan, desde todo lo que están conociendo, pues creo que eso sí es muy importante en los pequeños. Aparte aquí en nuestro contexto, pues sí hay muchas conductas que los papás sí manifiestan en ellos, y aparte si no se manejan bien los límites desde casa, también desde ahí yo siento que parte de todo esto de comportamiento en conductas pues negativas. Y usted como maestra, ¿cuáles han sido las conductas o cuáles han sido las conductas que han visto que más se reflejan de los papás, que más activos? Pues lo que vemos es efectivamente es desinterés, es la falta de atención hacia los peques, o sea, porque pues desgraciadamente también son criados me refiero cuidados por los abuelos, ¿sí? por tutores. Entonces también desde ahí nosotros pues sí vemos un poco de problemática, ¿no? O niños que de este momento de preescolar nos llegan a llevar a otra instancia porque los papás trabajan, ¿no? Entonces imagínate qué vivencias puede tener ese pequeñito. Sí, pero me refería a que cuáles son los tipos de conducta que generalmente ustedes observan que adquieren más de sus papás. Por ejemplo, me contaban el caso de una Valentina, ¿cierto? ¿Cuáles ustedes consideran que sea el reflejo? El hecho de que golpeaban porque ven en casa que golpean, o el hecho de que gritan porque ven en casa que gritan. ¿Cuáles han sido las conductas que más notables son? Pues es que en esta etapa de preescolar los niños tienden a imitar muchas acciones de sus papás.
papás, entonces obviamente imitan esos patrones conductuales de ellos. Entonces, aquí en la comunidad, por decir, existe mucho el machismo, ¿no? Entonces eso se ve reflejado pues, en los pequeños, en las acciones que hacen. Cuando pasamos, por decir un ejemplo, ¿no? Al comedor, no quieren un plato de color rosa los niños, ¿no? Entonces desde ahí siento que esos patrones, o sea, se van repitiendo, y entonces cuando ellos pues llegan a ser, a lo mejor lleguen a esa etapa adulta, pues obviamente esas conductas las van reflejando, y obviamente a lo mejor va a llegar a que sea una conducta machista, agresiva, violenta. E incluso también el lenguaje. Por ejemplo, si hay poca estimulación o esa conversación de mamá e hijo, pues los niños también lo reflejan. O por el contrario, si los papás te manejan un vocabulario no acorde a los niños, ellos vienen acá y como tal van y lo dicen groserías o dicen malas expresiones. Entonces, el vocabulario, el lenguaje lo refleja. Aparte es cuando más son esponjitas y absorben de todo, ¿cierto? Sí, así es. O también nosotros manejamos mucho la expresión de los pequeños en cuestión a que plasmen sus ideas por medio del dibujo, ¿no? Entonces ellos también ahí, o sea, sí nos damos cuenta, a lo mejor ahí vamos conociendo cómo son sus hogares y cómo eso se transpone aquí a la hora. ¿Y cuál es, bueno, para ustedes, cuál ha sido el caso que más han presenciado, que más fuerte han tenido entre este tipo de situaciones en Pues cuestión a para mí sería el de Brian, porque era un alumno que todos los días o pegaba o mordía y no lograba integrarse, ya como dice la maestra Rayo, incluso los compañeritos lo apartaban. No te juntes con él porque él pega, porque él muerde, porque él te lastima. Entonces ya llegaba un momento donde ya no estaban junto con él o ya lo apartaban de las actividades. Para mí sería el caso de Brian. En mi caso, bueno, con la pequeña que ahorita estoy atendiendo, Areli, porque a partir del aspecto de higiene que ella presenta, sus compañeros igual la aíslan, la discriminan por esa parte, y entonces a veces, si alguien quiere establecer convivencia con la pequeña, hay alguien que entonces no, ¿por qué te vas a juntar con ella? Y nosotros intervenimos para tratar de modularse. Educadoras, cuando nos hacen ver, por ejemplo, en este caso,
parte ya de nuestro DNA. Bueno, maestras, y para concluir, ¿gusta dejar una opinión acerca de los tipos de, este tipo de casos? ¿Cuál para ustedes es su opinión en la importancia de resaltar este tipo de problemas? Pues yo creo que sí es importante porque a partir de la primera etapa, por decir que nosotros estamos manejando, pues es donde vamos a impulsar esta parte, estas estrategias de que los niños pues pongan en práctica a lo largo de su vida, pues les favorezcan y precisamente pues lo ejecuten en su vida cotidiana al relacionarse con todas las personas, ¿no? que le rodean en este caso. Pues que sean más autónomos, que tengan esa ¿cómo te diré? Pues esa necesidad de ser mismos, de que tengan una prioridad educativa pues amplia, pues ahora sí, a lo mejor repetir eso de los derechos hacia nuestros alumnos, ¿no? Porque sí batallamos mucho. Claro, nada más es el hecho de cumplir con un derecho. Claro, Exactamente. pero faltan muchos que a veces no se llevan a cabo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, pues nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo, Claro. ahora sí hasta donde también podemos nosotros intervenir, porque también hay situaciones en las que no podemos nosotras como tal, pues, ¿cómo te podría decir? O sea, intervenir al 100% con los papás. Nosotros quizá les damos sugerencias, les decimos, mira, observamos tal o cual conducta en sus chaparritos, pero no podemos como tal ya entrar a la casa o decirles, ¿sabes qué? Es que tienes que hacer esto, ¿no? Entonces tratamos de hacer lo mejor posible dentro de nuestro quehacer. Bueno, maestras, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos reforzando lo que es el aprendizaje del conteo utilizando regletas. Vamos a dar un repaso de la utilización y el reconocimiento de regletas, la cantidad y la utilización formando algunas figuras utilizando las regletas, el conteo y la clasificación. Pero como Con el abogado Fernando, mucho gusto, profesor. Qué gusto saludarte como siempre. Bueno, el día de hoy estoy aquí para hacerle unas preguntas acerca del tema de abandono. No sé si usted esté de acuerdo. A la orden, con mucho gusto. En lo que pueda servirte, ya lo sabes. Gracias, muy amable. Para usted, ¿qué es el abandono de personas? Técnicamente, si hablamos de abandono de personas, estamos hablando de un delito. Es un delito que se orienta hacia una inactividad. Tiene diversas procedencias. Técnicamente puede proceder de la persona que tiene a su resguardo a otra y la descuida, provocando un riesgo en su integridad o en su vida. Lo mismo también en cuestión de un atropellado que es abandonado por quien comete el delito, o incluso también el que se refiere a una cuestión que relaciona a un sujeto con una calidad específica, como es por ejemplo el papá o la mamá que abandonan a sus menores hijos cuando tienen el deber de administrar alimentos. Esa yo creo que es de las más conocidas. ¿Y usted ha presenciado casos de estos? Técnicamente, conocido casos de abandono de personas en esta situación, sí. Como defensor me ha tocado conocer algunos casos en los que la persona o sujeto activo es el progenitor. Te puedo decir que me ha tocado varón en unos en el que omite el deber alimentario con sus menores hijos y los pone en situación de Como riesgo. hemos visto, el abandono en los niños se ve muy reflejado en las conductas. Es por ello que es importante resolver esta problemática. El abandono no es un tema del que debemos de normalizar, es un tema del que debemos resaltar, es un tema del que debemos de procurarnos, puesto que son niños de los que estamos hablando, son niños inocentes que solamente quieren acatar o cumplir con su derecho, y no por tener unos padres irresponsables merecen muchas de las problemáticas. Digan adiós.